Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Hola, Expósito, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida, Rondón. doctora. Gracias, feliz tarde. Como siempre, bienvenidos a Así ha Dicho. Nosotros tratamos desde acá de darles a ustedes una visión positiva de las cosas, una visión que depende mucho de los ciudadanos. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo hablo me refiero a quién, a usted, al que puede tomar la decisión, al que puede transformar las cosas, al que puede hacer las cosas bien, al que puede comportarse, al que puede exigirle a otro el cumplimiento de su derecho, pero sobre todo al que tiene que cumplir con sus deberes. Cada día vemos más muestras lamentables de cómo nosotros nos hacemos daño entre nosotros mismos, entre la familia, entre los más cercanos, cómo nos encanta la trampa para agarrar algo facilito. No hagan eso, porque al final todas esas cosas se revierten y se convierten en un karma, en un problema, en un conflicto que a veces escapa de lo que nosotros podemos solucionar a través de la mediación y la conciliación. Conciliar y mediar siempre va a ser la clave de absolutamente todo. Y cuando digo todo, es realmente de todo, porque la construcción de la ciudadanía comienza por eso, por el reconocimiento del otro aún en las diferencias y por la posibilidad de sentarnos en un momento dado a decir, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cómo decidimos para que no terminemos todos enemistados? Por allí es el camino adecuado para empezar a reconstruir muchísimas cosas. @6dicho_TV, @6dicho_TV en Instagram. Mis cuentas, @MoniFernández por Twitter y @MoniFernández con Z y con S por Instagram. Todo eso para ustedes, así que estamos listos. Señor director, a grabar, se ha dicho. Está por acá el señor Artila Duarte. Atila Duarte. Atila, ¿cómo está Atila? Buenas tardes. Doctora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué le pasó? Cuénteme usted. Bueno, doctora, mi caso es que mi hermano, mi padre murió en el año 2011 y uno de los hermanos míos se quiere hacer dueño de todos los bienes que dejó mi papá. ¿Cuántos hermanos son? Somos 12. 12. 12, pero 5 del matrimonio y el resto somos 2 de cada. ¿A qué se dedicaba su papá? Ah, Además de bueno. hacer muchacho. ¿Eran 5 de un matrimonio? 5 de matrimonio. Ajá. 2 en cada de otras parejas. Ah, ¿ya contaron? Y otro, bueno, y uno adicional, pues, por fuera en otra pareja. ¿Todos reconocidos? Menos 2. ¿De los 12 De o los 2 12, más? de los 12 quedamos 2 que nos fuimos reconocidos, pues. Mi persona, yo que soy el mayor, y una hermana. Ah, o sea que su apellido Duarte no es de su papá. No. Ah, caramba, con lo cual tenemos un problema adicional. Ajá. Ahora cuénteme una cosa. Usted conoció a sus 12 hermanos Todos nos conocemos, y se tratan. todos. ¿Y las señoras se conocían también todas entre ellas? No, bueno, habían 3 que se conocían, sí, porque trabajaban en la misma oficina con mi papá. ¿Cómo hace uno para decirle a la gente que eso no está bien? Porque de verdad, las 3 trabajaban en la misma oficina. No, 2 trabajaban en la oficina, pero ellos se conocían, pues, trabajaban en la misma oficina y se conocían 2 y él le contaba de lo que, o sea, todos sus problemas a una y a la otra igualito, ¿me entiendes? Y Pero ella, lo único que sí era que no nos conocíamos, ellas no conocían a los hijos que tenía por fuera, pues, con las otras parejas. imagínese usted, ¿de Sí. qué se murió su papá? Mi papá murió de cáncer. ¿De próstata? Sí, coma diabético le dio. Sí, Ah, próstata. ¿de próstata? Sí. Ah, perdón. Es que yo no es que sea bruja ni que usted me haya contado, pero es que obviamente cuando uno usa en exceso algunos órganos, pues puede suceder. Mire, ¿qué dejó su papá? Bueno, mi papá dejó 4 apartamentos en la zona colonial ¿De de dónde? Petare. Ok. Uno en Los Palos Verdes, una oficina en Sabana Grande y una hacienda de cacao en Río Chico. O sea que su papá era productivo para todo. Sí, lo único que no fue, como él dice, como él nos dijo a nosotros, me dijo a mí, que dinero en el banco no buscaron porque no había, pues. Pero sí, lo demás lo dejó todo en bienes, invertido en Ok, bienes. ahora, esos bienes, Atila, que dejó su papá, ¿están en manos de quién? Eso viene, el hermano mío, Roberto, se adueñó, una vez que él murió, que él falleció, él se adueñó de todo, le cambió la cerradura a la oficina,
y recogió todos los documentos que dejó mi papá, todo. Él recogió todo y se adueñó prácticamente de todo. De hecho, que quiere sacar a una de las señoras, que fue la que la que se quedó con mi papá todo el tiempo hasta que falleció. Sí, Y- eso dicen, que la que de verdad, es la última, es la que vive con el cadáver. Sí, exacto. Entonces ella fue la que se embromó, le tuvo los 2 hijos y a última hora entonces quiere sacarla de allá donde están. Cosa de que yo no estoy de acuerdo, porque Ok, el acuerdo... y los demás hermanos de usted, porque ese según es el que se apoderaría de todo. Ajá. Y el resto de sus hermanos, ¿qué dicen? Los El re- otros 10. Bueno, los otros 10 no están de acuerdo. Ellos no están de acuerdo porque el acuerdo que ellos llegaron en una reunión que se hizo sin mi presencia, fue de que se repartieran todos los bienes y que a los mayores, pues, a los mayores que les dieran algo más, un poquito más de los bienes. Pues. ¿Por Pero, qué? bueno, es un acuerdo que ellos llegaron ahí y total que eso no se cumplió en ningún momento, porque no se cumplió, porque Diego dijo, está bien, vamos a hacerlo, y a la final... O sea, fue un acuerdo privado. Sí, y a la final llegó y agarró, se desapareció, no nos quiso atender durante el tiempo después que mi papá falleció, él en ningún momento quiso atender el teléfono. Ahora, cuando su papá estaba vivo, antes de que presuntamente Roberto se quedara con todos los bienes, porque usted me está enumerando bastantes bienes, o sea, una hacienda de café, de cacao, un apartamento en Palo Verde, 4 apartamentos en Petare, es decir, estamos hablando de una oficina, estamos Sí. hablando de muchos bienes que, gracias a Dios, no dejó plata en el banco, porque eso sí es difícil perseguirla. Son bienes tangibles, son bienes que uno puede tocar. Exacto. ¿Su papá los administraba? ¿Los tenía él? ¿Los tenía alquilados o lo tenía alguno de sus hermanos? No, ¿Quién tenía los lo bienes? tenía él, era el que tenía todos los documentos, pero ya... Ok, los documentos sí, Sí. pero como tal los inmuebles, ¿quién los tenía? Vivían en los Palos Verdes vivía uno de los hermanos míos que eran del matrimonio. Ok. Y los que están acá en la zona colonial, aquí en Petare, los tiene, ahí vive una de las mamás de los otros hermanos míos. La hacienda de cacao la tiene, se la tenían un señor encargado ahí, la tienen todavía, pues. ¿Y quién? ¿Y produce? ¿Esa hacienda Sí, produce? sí, sí. ¿Y quién recoge lo que esa hacienda Bueno, produce? ahí quien recoge eso es el señor que está encargado ahí de eso, que lo tiene él, lo dejó él ahí. Y supuestamente tengo entendido que ya el hermano mío llegó al sitio ya y contactó a la persona y me imagino que él es el que está recogiendo todo eso, ese fruto. Todo O sea eso. que ni siquiera sabemos. No, porque es que el señor no nos da la cara, no atiende el teléfono, no quiere, directamente él se desentendió de nosotros. Ahora una pregunta, Tila. Usted no está reconocido. No, Y como no está reconocido, no puede ser legalmente heredero. Eso es un problema. Usted y una hermana de usted que tampoco está reconocida. exacto. ¿Qué le han dicho a usted sobre eso? Porque al no estar reconocido y usted no llevar el apellido de su papá, aunque toditos sepan que usted y su hermana son hijos del difunto, legalmente usted no entra en nada, legalmente. ¿Qué le han dicho ellos a usted sobre eso? Bueno, no, que ellos están de acuerdo en que se haga la repartición de bienes, porque de hecho yo tengo aquí el acta de función y aquí él colocó nada más a todos los que llevan el apellido Castro. Claro, es que los demás no los podía colocar porque no tienen el apellido. Préstame un momentito los papeles. Y la otra parte es que, bueno, lo que me han dicho que tenía que hacer, esta es otra parte del acta de Ajá, función. ¿qué tenía que hacer? Que había que hacer, la abogada, una de las que vivía con mi papá era abogada y ella me dijo que tenía que hacer la solicitud de un reconocimiento para que me incluyeran a mí dentro de todo eso. A eso vamos. Ajá. Por eso le estaba preguntando cuál era la posición de sus hermanos. Porque, ¿cuántos años tiene usted, Atila? Yo 58. Yo no voy a venir a decirle a usted que a los 58 años le voy a cambiar la identidad. Porque legalmente puede. Eso se lo voy a explicar ahora cuando regrese del receso. Pero ahí vamos con la parte moral. Bueno, si yo sé que ellos dos son hermanos de nosotros, pero no están reconocidos, vamos a repartir, en vez de entre 10, que somos los que llevamos el apellido, agarramos los 10 y luego le damos a los que no están reconocidos. Porque ponernos en estas alturas de la vida, cambiar la identidad, donde usted entonces ya no va a ser Duarte, sino Castro, ¿era su papá? Sí, sí, ¿Usted tiene hijos? sí, Bueno, entonces le vamos a cambiar los apellidos a sus hijos. fuerte. Y así Correcto. sucesivamente, y a los hijos de sus hijos. Es decir, es inútil a estas alturas de la vida ponerse a hacer una rectificación demandando. Es su derecho, pero hay que sopesar. Es preferible llamar no sé, a la parte moral, si es que alguien la tiene todavía, y decir, bueno, mira, todos sabemos que somos hermanos,
vamos a darle su parte, aun cuando no sea incluyéndolos legalmente en la sucesión. Vamos a ir al receso. Vamos a hablar de eso al regreso del receso. ¿Cómo hacer? Bueno, primero, punto 1, no se ponga a tener hijos por todos lados. Ese es el punto 1. Esa es su decisión, pero por lo menos reconózcalos. Déles el apellido para que no les deje deudas morales y legales cuando usted se muera. Vamos a ver si empezamos por ahí, a protegernos, a tener una paternidad responsable, una procreación responsable. Si logramos eso, sería un milagro. Vamos al receso y luego les cuento más. El problema de usted es que no es hijo. Desde el punto de vista legal, no es hijo. Entonces eso me genera un obstáculo. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Atila Duarte es uno de los 12 hijos que tuvo su papá, que lamentablemente ahora están enfrentados por lo que siempre están enfrentados, por el tema de la herencia. Hay bastantes bienes, pero Atila tenemos un desconocimiento, creo, real de si desde 2011 hasta acá esos bienes están o no a nombre de su papá, por ejemplo, porque además usted no es Castro, su papá era Castro, usted y su hermana no están reconocidos, los otros 10 sí están reconocidos. Una pregunta que tengo, ¿usted nunca habló con su papá? Porque si se conocían, si todos se trataban, de que lo reconociera. Mire, sí, bueno, de hablar de reconocer, no, siempre estuvimos en contacto. De hecho, a todos nos atendió por igual, nos dio los estudios, a todos, pues. O sea, que sí los crió. Sí, exactamente, nos atendió a toditos los 12. Por lo menos en eso fue responsable. Exacto, con todo fue muy responsable en ese particular, pero... Y a usted nunca le dijo, mira, toma este apartamento, toma esta oficina, porque más o menos, por lo que estoy entendiendo, casi varios de ellos tienen bienes que les dejó su papá. O por lo menos que les dejó poseer su papá. Ajá, sí, no, en ningún momento nos dijo, lo único que me dijo, esto lo vamos a arreglar más adelante, cuando estuvo enfermo lo vamos a arreglar más adelante, pero no pensó que eso iba a llegar así y cuando nos enteramos, bueno, ya que nos dimos, cuando él falleció fue que nos dimos cuenta, es más, ni sabíamos que él tenía esos bienes, por lo menos yo no sabía, yo me enteré el año pasado que él tenía esos bienes aquí en Petare. ¿Quién se lo dijo? Me lo dijo una de las esposas de él, de la que tenía. Una de las esposas. Sí, una, que es abogada, que yo le pregunté, porque de hecho le habíamos tocado el tema de una sentencia que él le dio un poder a ella para que cobrara unos honorarios. Salió la sentencia y entonces quedamos ahí en el aire que no sabíamos quién era, o sea, no sabemos todavía ni siquiera quién cobró la sentencia, porque cuando yo la llamé para preguntarle... ¿Y esa sentencia era de qué? De unos bienes, de unos terrenos que él había... ¿La tenéis? Sí. Préstame a ver, Rondón. Pásame a ver qué es lo que tiene ahí, a ver qué... O sea, que ni siquiera, ni siquiera sabían que usted que ellos que tenían esos bienes. Él nos notificó eso ya cuando estaba en su lecho de enfermo, pues. Cuando yo le pregunto a la doctora, le llamo a la doctora Ana María, le digo, mira, yo quisiera saber que usted me diga o me dé información sobre esta sentencia, qué pasó con esto, qué sucedió, quién la cobró, porque más que todo el hermano mío, el que se adueñó de todo, él llegó y además lo que se afianzó fue en que quería saber en quién era que había cobrado ese dinero. Yo comencé a preguntar y entonces ella me dijo, mire, ese dinero yo no lo cobré, no sabemos quién lo ha cobrado ni nada por el estilo. Lo único que sí le puedo decir que usted tiene que reclamar o meterse ya a donde están los bienes que están. Lo que sí le puedo decir que dejó su papá son unos bienes que dejó en la zona colonial de Petare, que hay 4 apartamentos. Pero es que esto lo ganó fue la abogada, porque esto es una intimación de honorarios. Ok. O sea, condenaron y la que ganó fue la abogada. Ajá. La que puede cobrar es ella nada más. Exacto, pero entonces... Por lo que me dijo el hermano mío, que eso, el trabajo, mi papá le había dado un poder a ella para que hiciera ese trabajo. Claro, pero ella ganó y le cobró los honorarios a la contraparte. Bueno. Eso era de ella, ni siquiera era de su papá. O sea, esto no me preocupa. Ahora, objetivamente, ¿hemos visto algún documento de propiedad? ¿Algún título? ¿Algún registro? Algo que diga, efectivamente, estos eran los bienes del señor Vidal Castro en vida. Todo eso se vio y lo tiene mi hermano. Él le quitó, vino aquí a la zona colonial de Petare porque iba a arreglar todos los documentos para hacer la sucesión
Y se yo y más nunca apareció por ningún lado. No se sabe si ha hecho la sucesión, no ha hecho nada. No se ha comunicado más con ninguno de nosotros. Pero ni siquiera Desde el mes de saben, mayo para acá. ni siquiera saben si hay sucesión. No, no sabemos de eso porque él se llevó todos esos documentos que iba a hacer la sucesión y eso, pero no se comunicó. Busquen ahí la tableta y vamos a buscar unos daticos ahí de la sucesión. Porque una de las cosas que yo veo con dificultad, Atila, es que, por ejemplo, para yo saber si hubo una sucesión, perfectamente, si soy hijo, yo voy al CENIAT y le digo a la personal de sucesiones del CENIAT, que por cierto les mando cordiales saludos porque de verdad trabajamos de excelente forma con todos ellos. Mire, yo quiero saber si hubo sucesión o no. El problema de usted es que no es hijo. Desde el punto de vista legal, no es hijo. Entonces eso me genera un obstáculo. De los otros que sí tienen el apellido, de los otros hermanos de usted, ¿cuál de ellos quiere ayudarle a usted a hacer las cosas? Búsqueme ahí en Google, Bueno, sucesión Vidal. Vidal era su papá, ¿verdad? Sí, Vidal Castro. Vidal Castro. Y pon el número de cédula a ver qué te aparece ahí. Bueno, todo, porque hasta la señora, la señora, la mamá de uno de los hermanos míos, igualmente ellos están dispuestos. Una duda que tengo entre el mujerero loco que tuvo su papá, que sepamos, Exacto. porque los que no sabemos pueden ser más. ¿Alguna que estaba legalmente casada con él? Esa falleció. Ella falleció, la señora que estaba casada legalmente con él, ella falleció primero que mi papá. ¿Y ellos tenían bienes y repartieron bienes antes? No repartieron nada. ¿Pero había bienes en común? Sí, quedó el apartamento que está en Los Palos Verdes, pero eso estaba a nombre de mi papá. Pero estaban casados. Sí, estaban casados. Cuando estaban casados, ya él compró el apartamento estando casado. Sí, estando casados. Porque es que ahí hay otro tema. ¿Y esa señora cuántos hijos tuvo con él? 5. Ah, esa es la que tuvo los 5. Sí. Bueno, ya por ejemplo, para que usted esté claro y sus hermanos también, de ese apartamento, un 50% ya es de esos muchachos por herencia de su mamá. Porque lamentablemente ella murió antes. ¿Antes murió? Sí, ella murió antes. Bueno, ahí primero el 50% era de su papá y el otro 50% entre los 5 hijos y su papá. Ya ellos tienen un porcentaje adicional de ese apartamento. La cosa es que no tenemos papeles y hay que buscarlo. Hábleme de las casas de Petare. ¿Cómo son esas casas? ¿Están registradas? ¿Tienen título supletorio? Bueno, ahí Nada, aparece. no aparece nada. No carga. Ah, Los bueno. documentos, todos esos documentos los tiene, él fue y se los solicitó a la que era esposa de mi papá, la otra señora que llegó con mi papá, y ella llegó porque como él le dijo, no, yo voy a arreglar todos estos documentos, para hacer la declaración sucesoral, y ella llegó y agarró de buena fe y se los entregó. Después que le entregó esos documentos no apareció más nunca. Bueno, pero esos documentos deben estar en algún lugar. No, exactamente, y son originales, todos se los llevó él. El punto que quiero que entienda es, usted tiene derecho, pero está súper difícil si sus hermanos con apellido no lo ayudan. Porque ahora hay que empezar a hacer una investigación, tanto en el registro inmobiliario que corresponde, porque estamos hablando de Petare, municipio Sucre, hay que ver si esos bienes están registrados en Los Ruices o están registrados allá atrás en Buleíta. Hay que ir a catastro municipal y preguntar de verdad qué bienes había a nombre de su papá, porque si no estamos dando patadas de ahogado. Y sobre todo hay que hablar con Roberto, que se supone es el que se iba a dedicar a legalizar las cosas. Pero tenemos que empezar por el CENIAT y por catastro. Vamos al receso y les explico cómo, para que estemos todos un poquito más claros, dónde buscamos los bienes que según tenía un familiar de nosotros, del cual tenemos derecho a heredar. Se los cuento al regreso. Roberto, ¿así es la gente aquí? Yo no voy a hacer eso, qué flojera. Sí, es así. No. Y además hacen así, ay no, qué fastidio, yo no voy a estar haciendo eso, yo no voy a estar haciendo diligencia. Pero el asunto es el problema de ustedes. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Entre leyes se ha dicho, estamos absolutamente dispuestos a interactuar con ustedes y responder sus dudas a través de nuestro correo electrónico seadicho@televen.com. Fíjense este planteamiento que me hace la señora Denise Herrera Pino. Voy a resumirlo porque es un correo novedoso, es una pregunta que nunca nos habían hecho en Se ha dicho, pero que nos sirve para hablar de cosas sumamente importantes y que no están previstas en la legislación venezolana.
La señora Denise Herrera Pino ha transitado por distintos médicos especialistas, tanto psiquiatras como gastroenterólogos. Ella ha sentido fuertes dolores que la han confrontado con algo que quiero que piensen. ¿Qué sucedería si alguno de ustedes siente muchísimo dolor producto de una enfermedad y no quieren someterse a ningún tipo de tratamiento médico? Si no desean recibir asistencia, sino que definitivamente quieren morir, como algunas películas que hemos visto a través del cine internacional. Legalmente eso se denomina eutanasia, que la traducción significa muerte por piedad. En Venezuela, señora Denise, y a todas las personas que piensen en que pueden tomar decisiones en vida sobre cómo quieren que sea su tratamiento médico, debo decirles que lamentablemente no está prevista la figura de la eutanasia. Dentro del Código del Ejercicio de la Medicina, los médicos tienen la posibilidad y la responsabilidad de causar el menor dolor posible al paciente. Pero no está bajo ningún escenario contemplado, ni la eutanasia activa ni la eutanasia pasiva. ¿Eso qué significa? Ni dejar de suministrarle el medicamento, ni desconectarse de aparatos, ni tampoco suministrar algún contenido fármaco médico que implique la muerte inmediata. Debo decir y debo recordar que la legislación mundial, inclusive en países latinoamericanos y en Europa, se ha decidido respetar la voluntad del enfermo como una disposición sobre su propia vida y se ha permitido que hagan testamento o que hagan manifestaciones en notaría sobre esto que se llama la eutanasia. En Venezuela estamos un tanto retardados y desde aquí nosotros también queremos y esperamos que en algún momento nuestra legislación se actualice para que podamos disponer inclusive de nuestro derecho a vivir sin sufrimiento. Bueno, Atila, buscando a su papá por todos lados, solo parece que efectivamente falleció, según la data del CNE. Por acá no conseguimos nada. ¿Cuál era el primer nombre de su papá? No, eso era Eso, Vidal Castro. Era periodista. Pero no conseguimos absolutamente más nada, lo que me da sospecha de que efectivamente no se ha hecho la sucesión. Pero hay un temor con el tema de los apartamentos, sobre todo los que están en el casco de Petare, porque probablemente esos sean títulos supletorios, porque las tierras en el casco no pertenecen a particulares, o por lo menos a menos que se las hayan adjudicado en los procesos de regularización de la tenencia y la propiedad de las tierras. Entonces, pudieron sacar otros títulos supletorios. El tema de la hacienda de Cacao es más fácil, porque sabiendo dónde está la hacienda de Cacao, se va al registro inmobiliario que corresponde a ese municipio, que es mucho más fácil, entonces uno ve si todavía está a nombre de su papá o no. Pero eso es un trabajo de investigación que tienen que hacer ustedes previamente, porque lógicamente si su hermano o alguno de sus hermanos se está beneficiando de no repartir, ellos no van a hacer absolutamente nada. Es decir, usted no puede esperar que su hermano lo llame. Usted tiene que agarrar y decir, ok, ¿él es el único que está con eso o los demás también? No, el único que tiene todos esos documentos que no le quiere dar la cara a uno es él, porque los demás están todos de acuerdo. Yo trato con todos los hermanos míos y hasta con él, pero ya una vez que yo le digo, yo le hice que él me llamó y le dije, mire Roberto, vamos a olvidarnos de todo eso. Ya hiciste la declaración sucesoral. Una vez que le hago esa pregunta, no me respondió, sino que me evadió todo y le dije, vamos a ver si se arregla, se hace la declaración sucesoral para que se haga la repartición de bienes. Le dije así, como que le dije, mira, no me molestes más o no me llames más, porque después no me quiso atender más el teléfono. Ahora, sus hermanas que viven en las casas de Petare y la otra señora que vive en la casa de Petare, ¿qué han hecho ellas? No, la señora no ha hecho más nada, porque como él se llevó todos esos documentos, ya no ha hecho más ninguna diligencia. Y dice, mira, yo no voy a estar peleando con Roberto. Y entonces, lo que sí se quiere, bueno, es que se haga, claro, ellas están esperando que uno haga la diligencia para... Roberto, ¿así es la gente aquí? Yo no voy a hacer eso, qué flojera. Sí, es así. No. Y además hacen así, ay no, qué fastidio, yo no voy a estar haciendo eso, yo no voy a estar haciendo diligencia. Pero bueno, el asunto es el problema de ustedes. Tienen que hacer las diligencias, por eso le estaba diciendo, todos estamos de acuerdo, vale, ¿cuántos se están moviendo? Uno solo. Usted, que además no tiene el apellido, hermano. Ya. Y ahí sí estamos fritos, porque sin el apellido se nos obstaculizan los trámites, porque lógico, yo voy al CENIA y le digo, yo soy hijo, mire, y nos tratábamos, mira la foto. Y el CENIA me va a decir, sí, pero es que legalmente no eres el hijo.
y yo no lo voy a poner a usted a esta altura porque me parece inútil y el derecho tiene que ser útil, no inútil, hacer una demanda contra una sucesión que todavía no existe para que usted le den el apellido Castro, para que entonces le rectifiquen el acta de nacimiento, para rectificar los datos filiatorios, para rectificar la cédula, para rectificar su vida civil completa. Eso es absurdo. Para que después no le den nada al final. No, lo que tenemos que hacer es decirle a otro de los que tiene apellido, venga, mire, venga, usted lo lleva, lo trae, pero tiene que hacer una lista de cosas que yo le voy a pedir. Yo necesito que alguien con apellido Castro vaya a la alcaldía del municipio de Sucre y pregunte, esta casa número tal que está en esta calle, en el casco, ¿a nombre de quién está? De Vidal Castro. Listo, tengo un bien inmueble. ¿Por qué Catastro lo tiene? Porque él sacó un título supletorio en la fecha tal. Listo, tenemos el título supletorio. Roberto se llevó el título supletorio. Lo hizo el tribunal XX. Vamos para casa del tribunal XX. Mire, yo que soy hijo del difunto, quiero una copia certificada de este documento. Esto es así como, mire, como una investigación. Sin investigación no podemos perder tiempo. O sea, hay que hacer una lista que yo le voy a pedir y le voy a decir, cuando usted y algunos de sus hermanos con apellido me traiga toda esta lista, yo empiezo a demandar o a negociar. Si tenemos la lista, podemos demandar, pero sin saber no podemos. Y es muy fácil saber, muy fácil, porque para eso hay un registro, para eso hay una alcaldía, para eso hay un CENIAT. Solamente con esos 3 sitios ya usted va a saber si vale la pena o no discutir. ¿Qué puede pasar, Atila? Que nos consigamos que nada está a nombre de su papá. O que lo haya cambiado él mismo. Exactamente. Y que nos tengamos que meter en otro rollo para demandar. Pero es que yo tampoco puedo confiar en su papá, ¿usted me entiende? Porque es que su papá no tuvo una vida ordenada como para que hoy en día nos consigamos una sospecha de que ya no haya bienes a nombre de él y que él haya dejado acomodado a otra gente. Por eso hay que investigar primero, ¿está claro? Sí, no, sí dejó los bienes estaban a nombre de él. Bueno, Vamos vamos el hermano mío llegó y agarró y sacó todo eso y se lo llevó. 2011 todavía estamos a tiempo de si él vendió, cambió, hizo trampas, las podamos revertir. Estamos a tiempo, pero primero hay que investigar, ¿está claro? Okay. Le voy a mandar varias cosas a buscar con unas cartitas que yo le voy a dar y una vez que recolectemos esos documentos nos ponemos a trabajar con el doctor Víctor Morales, ¿está bien? Está bien. Pero tiene que, mire, no hay problema. Decirle a las hermanas y a los hermanos suyos, mire, mijo, ¿usted qué? Póngase los patines porque la ayuda no viene del universo solamente. Hay que empujar la ayuda que uno necesita o defender sus derechos, porque si no, mire, los expropian. Sí. Se ha dicho. Por favor. ¿Cómo se genera cultura jurídica? ¿Cómo educamos? Bueno, usted ahorita vio el caso, ¿verdad? Entonces usted va a decir, mira, esta casa donde yo vivo, ¿de quién será? ¿Tengo los papeles de la casa? No los tengo. No, es que es de mi mamá. Mira, mamá, ¿será que tú me puedes dar los papeles? Tiene la ficha catastral, pagó los impuestos, fue al registro a ver a nombre de quién está el inmueble. Usted sabe si el terreno es suyo o no es suyo. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en el programa de hoy con este caso. Va y me busca todos los documentos y me los tiene en una gaveta para saber de quiénes son las cosas. ¿Que no los tiene? Vaya y sáquelo. El problema es que cuando ya tenemos el agua hasta aquí, es que nos ponemos a buscar las cosas. Educar es precisamente que usted, después de este programa, tenga la oportunidad de ordenar sus bienes y su vida civil. Vámonos a ver el siguiente caso. Buenas tardes, Marisol Romero. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes, ¿cómo estás? Me dice el equipo de producción que tú vienes a representar a tu papá. Sí. ¿Y por qué no está tu papá acá? Bueno, él es un poco tedioso, aparte de eso, como él siente que quiere cuidar mucho tu trabajo, no sale del apartamento. Entonces, como se están violando demasiados derechos de él, yo quise venir para acá a pedir ¿Y él su está ayuda. trabajando todavía? Sí. ¿Donde le están violando los derechos? Exacto. Ah, caramba. Cuéntame qué pasó. Bueno, él es trabajador residencial, lo que anteriormente se llamaba conserje. Él tiene 42 años laborando ahí. Y nunca se le han respetado sus derechos laborales. En el 2006 él tuvo una visita en la Inspectoría del Trabajo, donde se habló con el que era actualmente el administrador para esa época, y se les dijo todo lo que se le estaba violentando en ese momento, que tenían que acomodarlo, y hasta la fecha nada de eso se ha ¿Eso fue en 2006? 2006. Ajá. Cuando dicen que fue la inspectoría y ustedes le notificaron eso, ¿qué le estaban ustedes reclamando al condominio?
Eso no es que fue él que solicitó la inspección, fue el Ministerio de Trabajo que fue a todas las conserjerías de la zona a ver, inspeccionar cómo están los trabajos ahí. Entonces, claro, hicieron todo, vieron lo que era, que si el horario, si se cumplía, si el horario estaba puesto en una cartelera, si se le dotaban las herramientas adecuadas para realizar el trabajo. ¿Él vive en el espacio destinado para el trabajador residencial? Sí. Ok, una pregunta. ¿Dónde está el edificio? ¿En qué zona? ¿En qué municipio? En Libertador. El municipio Libertador. ¿Y cuántas torres o cuántos pisos tiene el edificio? El edificio cuenta con 9 pisos. 9 pisos, un solo edificio. Es un solo edificio. ¿Y él solamente es el que trabaja en todo el edificio? En todo el ¿Cuántos edificio. años tiene tu papá? 67 años. ¿Y trabaja solo? Actualmente lo ayuda a mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. Pero tu hermana no es trabajadora. No. O sea, ¿se lo Ella ayuda? no pertenece a la relación, solamente lo ayuda. Ese es un tema interesante porque inclusive cuando laboralmente se demuestra que un miembro de la familia está haciendo las funciones de trabajador residencial, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia ha podido demostrar la relación laboral y allí se empiezan a complicar las cosas. Entonces hay que hacer las cosas bien. Este tema de los trabajadores residenciales es un tema que cobró mucha fuerza cuando aprobaron la ley, un furor gigantesco y después se desapareció de la palestra y de la discusión, más no del ámbito legal, y por eso es importante que hayas traído el caso. Vamos a hablar sobre este caso cuando regresemos del receso, pendiente los trabajadores y las trabajadoras residenciales, pero sobre todo los condominios, las administraciones, los vecinos, porque hay normas que hay que cumplir y que por supuesto son importantes conocerlas y se las cuento al regreso. Porque es que eso lo veo yo todos los días. No te dan nada para que tú cumplas tus funciones de una manera decente. Yo no tengo que ser una estrella para entender que esto es ocupacional. ¿Qué vamos a esperar? Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Marisol Romero está acá porque su papá es un trabajador activo, es un trabajador residencial. Me imagino que lógicamente habrá temor también a este tipo de cosas de represalias y etcétera. Quiero decir algo, porque nos ha pasado con frecuencia, ¿no? Y la gente viene y después como que los amenazan por venir y luego a veces nos amenazan a nosotros y terminan siendo los que nos amenazan más amigos de nosotros que los que vinieron al programa, solucionando sus conflictos. Este no es un programa para amenazar. Este no es un programa para exponer el escarnio público a nadie. Este es un programa serio, donde si usted me viene a traer un problema, la idea ¿cuál es? Bueno, mire, vamos a sentarnos con la Junta de Condominio, vamos a sentarnos con la administradora y vamos a repasar. Aquí hay una ley que se aprobó en el 2011, súper polémica. Bueno, la pregunta es, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Porque si no se está cumpliendo, yo no tengo nada que discutir. Simplemente hay que promover las actividades de los entes gubernamentales para que intercedan por la reivindicación de los derechos de tu papá. Entonces no hay que tener miedo a reclamar los derechos, ni hay que amenazar a otro que reclame sus derechos. Porque ¿qué es lo lógico? Cuando nosotros tenemos un conserje, como se llamaba antes, que todo el mundo lo sigue llamando conserje, esa no es la persona más cercana a uno en un edificio. ¿O no? ¿Dónde va uno a llorar, a pedir se me quedó la llave, ay, hágame el favor, mire, ¿a dónde? Como un familiar de uno. Uno no puede estar enemistado con el trabajador residencial de su edificio. Porque entonces imagínate con qué amor tu papá va a hacer sus funciones o con qué amor lo van a ver a él si es que hay quejas sobre él. Y a eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna queja de tu papá? Lo normal. Hay personas que se quejan de que no limpia bien el edificio y eso. En los 42 años que tiene mi papá, nunca ha disfrutado vacaciones. Se las han cancelado. Bueno, yo aquí traje unos recibos de pago donde se visualiza que le hacían la cancelación, más nunca ha disfrutado los días. Claro, pero pregunto, ¿no lo ha disfrutado porque no quiso o porque se lo prohibieron? La mayoría de los casos no se la concedieron porque no conseguían una persona quien lo cubriera o le inventaban cualquier excusa. Pero en la mayoría de los casos, porque inclusive él tenía a su mamá en Cantaura, que en paz descanse, y él pedía a veces sus vacaciones para ir a verla a ella y le decían que no.
Por ejemplo, esto que tiene acá de la lumbociática aguda. Eso es a raíz del trabajo. Obvio, que inmediatamente la zona lumbar es la que está comprometida. ¿De esto se denunció en el IPSACEL? No, porque él tiene que ir, él le da como que miedo defender sus derechos. Pero fíjate lo que le dije al señor del caso de antes, ¿no? Sí, es que yo sé que me toca. Ajá, pero ¿qué hacemos? Es decir, es el problema de tu papá. Es el problema de quién tiene la violación de su derecho. Si a mí alguien me dice que yo tengo esto, que obviamente es una enfermedad ocupacional, porque 2 más 2 son 4, si tú tienes 42 años de conserje y además no te dan, porque es que eso lo veo yo todos los días, no te dan nada para que tú cumplas tus funciones de una manera decente, yo no tengo que ser una estrella para entender que esto es ocupacional. ¿Qué vamos a esperar? Que quede totalmente como una persona con discapacidad para entonces después decir, es que ellos me violaban mis derechos. ¿Qué te va a decir el IPSACEL? De verdad, 42 años después tú vienes para acá, quéjate. Te va a decir, eso es extemporáneo, está fuera del lapso de ley. ¿Y quién gana? El que te violó el derecho, que a lo mejor, ojo, no es que te esté violando el derecho de manera intencional, es que nos acostumbramos a que la cosa sea así. Mira, yo veo al trabajador residencial de mi edificio, que lo amo y lo adoro. Mira, es que como Marco no va parido a esta tierra a otro. Y a veces lo veo los sábados y los domingos. Y digo, ¿qué hace usted sacando la basura? El que hace mi papá. Marco, vaya a descansar, es su día de descanso. A mí me debe convenir que saque la basura. ¿Sí o no? Pero ¿por qué tenemos que permitir que el señor, que ama su trabajo, que lo hace porque le gusta, saque la basura? Ahí tiene que ir el presidente o la presidenta del condominio y decirle, no saques la basura, porque si te enfermas, después van a decir que yo soy malo. Pero nadie se da cuenta y todo el mundo, ay, qué bonito, qué chévere, qué trabajador, cómo se esfuerza. Es un tema de conciencia. Hay unas funciones que ellas mismas le dieron no hace mucho, donde según está el horario y todo lo que él debería de hacer. Y obvio que eso nada se ha cumplido, todo lo contrario. A veces lo llaman hasta las 6 de la mañana para que prendan un ascensor o lo llaman a las 10 de la noche para que lo apague. ¿Por qué no veo acá Seguro Social en el recibo? Él no está inscrito en el Seguro Social. E inclusive en la inspección que le hicieron, le dijeron que tenía que ponerlo en el Seguro Social y en Banavi, y ninguno de los dos lo inscribieron. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que abusa o del que se deja abusar? Ay, qué tan bonito mi público. Es que tienen como 5 años viniendo para acá. O sea, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que quiero que tu papá entienda? Porque tu papá está viendo la cosa y seguro va a decir, ¡ay, ya me... A lo mejor no saben quién eres tú, pero se lo digo a él, se lo digo a él. Hijo, cuando usted quede que no pueda trabajar más, porque yo sé que estos señores son como mi papá y mi mamá, o sea, parados a las 5 de la mañana para el trabajo, le duele la rodilla, mamá, vaya al médico. No, ¿cómo voy al médico? Tengo que trabajar. Bueno, vas a perder la rodilla, después no vas a poder trabajar. Ellos no lo entienden. Es un tema de cultura, que bueno que haya gente así, porque hay otros que me rompí una uña esta mañana, no voy a ir para el trabajo. Es que tengo gripe. Y uno dice, pero sabes, Cristo, entiéndalo. Cuando no pueda trabajar, no va a tener pensión. No le pueden dar una pensión. Y lo van a sacar de la conserjería o del espacio del trabajador residencial y no va a tener pensión. Ahí es cuando él tiene que pensar que lo estamos haciendo mal. Pero es que además hay un montón de gente. ¿Tú tienes los recibos de condominio de ese edificio? ¿Pero cómo los recibo? De los que no han ¿De visto. lo que cobran? Ajá. No. Bueno, si se les escapa uno por ahí y lo ven, pues no estaría de más. Yo te aseguro que está calculado el seguro social en el pago del condominio. Y que la mitad de los señores que viven en los 9 pisos de ese edificio no saben que a su trabajador residencial, que se cala la podredumbre de las basuras de todos los edificios, de todos los apartamentos, no le pagan el seguro social. Ellos en su cabeza deben asumir que tu papá está cobrando seguro social y que está cobrando Banavi y que está cobrando todo lo que le corresponde por derecho. Te aseguro que ellos no lo saben. Quien sí lo sabe es la administradora. Inclusive, bueno, el 5 de octubre él cumplió un año en lo que fue su trabajo. Y él me pidió, porque yo trabajo en el área de recursos humanos, él me pidió que sacara su cálculo de vacaciones. Entonces, cuando ella se la llevó, le dijo que no, que eso no le correspondía. Y que si se iba de vacaciones, que se fuera, pero ella no tenía con qué pagarle. O sea, que se fuera a disfrutar su día y más nada, sin pago. Ya.
De broma no le compraron un chupi chupi. ¿Esta inspección a qué llegó? Porque están raspados con 01. Eso, pues hablaron en ese momento con el administrador. Al final hay como un resumen de todo lo que se le mandó a hacer al administrador para ese entonces con mi papá. Pero ellos en ese momento, si no mal me equivoco, lo único que cumplieron fue con el botiquín de primeros auxilios. Pero del resto... Y claro, yo le digo a mi papá que, o sea, yo quisiera ayudarlo al máximo porque yo tengo más conocimiento que él, pues. Pero yo no soy el trabajador. Sí, yo creo que tú aquí vienes a presionar a tu papá. Exacto. Para que entienda que lo está haciendo mal. Porque si efectivamente tu papá no se pone las pilas, el único que puede denunciar es él. Bueno, en todo caso, vamos a convencerlo para que le dé un poder a un abogado que lo represente y entienda que esto está muy mal. Si fíjate tú, esta inspección, ¿qué pasa? Que con ellos también pasa, esta inspección se hizo en el 2006. Ni siquiera estaba vigente la ley nueva. De los trabajadores residenciales. Si van ahorita con la ley de los trabajadores residenciales, si aquí están raspados, porque todo estaba raspado, mira, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no tiene, no aplica, no aplica, no, mira, no es mentira, o sea, todo está en no. Todo está en no. Si todo está en no, y aquí está clarito, está en lo de las vacaciones, fíjate, está diciendo, no las ha disfrutado. Es un señor que está reventado. Pero me imagino que le tiene cariño a la comunidad y todo. Sí. Inclusive, entonces muchos le están pidiendo que él mismo llevara el cálculo de sus prestaciones sociales. Y iban a contratar a un contador y le dijeron que si lo contrataban le iban a descontar lo que cobrara el contador a él. Para saber cuál era su cálculo de prestaciones porque ellos no llevan un control de sus prestaciones sociales. O sea, ellos a la fecha no saben cuánto tiene acumulado mi papá en garantías de prestaciones sociales. No, pero eso no te preocupes, después de 42 años. Al último salario que se calcula, porque si nunca le han pagado, por lo menos tiene sus recibos guardaditos. Hasta que se los dieron. Por lo menos ahí yo le traje el último que fue en el 2008. De ahí más nunca le dieron recibos de pago. Ni cuando se dijo que se le otorgaba el bono de alimentación a todos los trabajadores, independientemente que fuese uno, ni nada, ni los recibos de salario, nada. No le entregaron más recibos de pago. No, o sea que no hay duda de que le están violando todos sus derechos. Ay, Dios mío, vamos a irnos al receso. A ver qué es lo que pasa con esto. La gente tiene que tomar conciencia que esos señores son parte de la familia de las comunidades y que como parte de la familia de las comunidades tienen derechos y que tienen un gran servicio. Otros no son buenos trabajadores, hay que decirlo, pero para eso están los mecanismos legales. Vamos a irnos al receso y tomo decisiones enseguida, pero quiero que usted que está viendo a su hija en este momento entienda que no es un capricho. Estamos velando porque usted tenga un retiro, que si bien no es mucho, por lo menos lo tenga. Que usted tenga un sitio y un hospital a donde ir, que tampoco es mucho, porque por lo menos lo tenga. Y que no se deje abusar, porque es muy sabroso vivir a costillas de otro. Vamos al receso, tomo decisiones enseguida. No lo puedes maltratar. No es solo el caso de tu papá. No es solo el caso de tu papá. Hay muchos casos donde los maltratan, donde los humillan, donde uno los ve pasando realmente a trabajo y no tenemos a veces ni un gesto humano hacia ellos. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Por ponerles un ejemplo de lo mucho que hay en esta ley, casi todas las leyes tienen mucho contenido filosófico y a veces muy poco contenido práctico. Pero bueno, a veces cuando se hacen para reivindicar cosas como, por ejemplo, que antes uno tenía la mala costumbre que llegaba a las 2 de la mañana, no te abría la puerta del estacionamiento y tú tocabas el timbre y se paraba la pobre trabajadora residencial a abrirte la puerta, porque ya era como familia. Fulanita, y le abría uno la puerta. Y ya eso no se puede hacer. Se busca reivindicar socialmente también la figura de alguien que fue, de alguna manera, bastante vejado durante un buen tiempo. Pero entre otras cosas, fíjate, el trabajador o trabajadora residencial, dispone el artículo 7, cumple una función social porque su proceso de trabajo está orientado a prestar un servicio que garantice un ambiente adecuado en el inmueble donde labora, en función de la salud y el bienestar de sus habitantes. Es decir, que quienes ejercen la relación patronal deben contribuir a la formación de los vecinos y las vecinas sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y el respeto del oficio. Es así.
tienes que respetarlo, tienes que darle lo que necesita. No lo puedes maltratar. No es solo el caso de tu papá, no es solo el caso de tu papá. Hay muchos casos donde los maltratan, donde los humillan, donde uno los ve pasando realmente a trabajo y no tenemos a veces ni un gesto humano hacia ellos. Para que tu papá entienda, tú, por tu cuenta, vas a ir y te vas a sentar con el doctor Gerson López, a quien le voy a asignar el caso, para que de una vez se produzca la citación formal del condominio y de la administradora del condominio y empecemos a echar números, porque además Gerson saca números buenísimos y te va a decir cuánto cobran de condominio, cuánto se supone que le están pagando a él, dónde están los implementos, hay que mover el IPSACEL, efectivamente, y hay que aplicar la ley que está vigente. Sencillito. Si tu papá no quiere seguir trabajando más allí, sacamos su cuenta y que le paguen. Y si no, bueno, habrá que demandar cómo procede. Lo que no podemos dejar es que a la gente le sigan violando sus derechos mientras los demás nos quedamos calladitos por cariño, por amor, por miedo. Eso se tiene que acabar. Acepto tu solicitud y te lo agradezco. Recuerda el doctor Freddy, que lamentablemente falleció, que era nuestro primer abogado solidario laboral, que fundó conmigo los abogados solidarios. Y Freddy era especialista en el tema de los trabajadores residenciales y luchó muchísimo por este tema. Y siento que es un tema que tenemos un poquitito abandonado. Allí se prohibieron las tercerías, ya hay tercerías. Allí se prohibieron muchas cosas que se están haciendo. Entonces vamos a reflexionar por el bien de todos, porque un trabajador residencial es parte de nuestra comunidad. Y si usted es trabajador residencial y no lo está haciendo bien, hágalo bien, porque también le estamos diciendo que depende de usted que trabaje adecuadamente. Como todo, equilibrio. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Un beso y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.